Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes de segundo grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy continuamos nuestra semana 29 de trabajo en el área de comunicación con el tema Reivindicamos el rol y la obra de las personas de la tercera edad en nuestra sociedad. Don Alejo Ruiz es un hombre de 89 años y en febrero de 2020 se graduó como electrotécnico industrial. Él siempre quiso estudiar, pero por diversas razones no lo pudo hacer cuando era joven. Trabajó como estibador en el mercado mayorista de Santa Anita y también en el Hospital Víctor Larco Herrera, cuidando las áreas verdes y el vivero. Un día decidió que era el momento para iniciar una carrera y ahora ha cumplido con éxito su sueño. A diferencia de lo que muchas personas piensan de los adultos mayores, don Alejo y otras personas de esa edad nos demuestran que su experiencia de vida es valiosa y son capaces de emprender nuevos aprendizajes. ¿Crees que en nuestra sociedad lo que se piensa de los adultos mayores será cierto? En esta experiencia de aprendizaje reivindicaremos su rol a través de la creación de un cuento realista que los tenga como personajes principales y su narración oral ante nuestros familiares. Un estereotipo constituye una imagen o idea aceptada por un grupo o sociedad que posee un carácter inmutable. En nuestra sociedad tenemos algunos estereotipos sobre los adultos mayores. Pensamos, por ejemplo, que no pueden aprender por su avanzada edad. Esto no es cierto. Todas las personas aprendemos a lo largo de nuestra vida. También se cree que son personas rígidas e inflexibles, pero varios adultos mayores son creativos, con humor y capaces de explorar nuevas áreas y vivir con plenitud. Estando tan cerca del bicentenario de la independencia de Perú, ¿no crees que debemos valorar la obra de nuestros adultos mayores y reivindicar su rol? Estamos seguros de que si reconoces y aprecias su trayectoria, sin la cual posiblemente no estaríamos donde actualmente estamos. Profesora Narda, ¿qué actividad desarrollaremos? Desarrollaremos 2 actividades. En la primera actividad escribirás un cuento realista cuya finalidad será destacar la obra realizada por los adultos mayores en el desarrollo de nuestro Perú. En la segunda actividad narrarás oralmente tu cuento delante de tus familiares. Iniciamos con la primera actividad. Elaboramos un cuento realista acerca de los adultos mayores. Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales antes de empezar. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Te invitamos a indagar sobre el tema
el cuento realista, al leer la información presentada en la página 69 del texto interdisciplinario Archivo 2. Además, te invitamos a leer el tema Elementos del texto narrativo, que se encuentra en la página 65 del mismo texto interdisciplinario Archivo 2. Un cuento realista constituye una narración de hechos reales o imitados de la realidad. Su característica fundamental es ser verosímil, es decir, posee la apariencia de ser cierto y creíble. Observa el siguiente organizador gráfico con las características de un cuento realista. Un cuento realista presenta ambientes y momentos familiares para el lector. Detalla rasgos físicos y psicológicos de los personajes. Presenta el lenguaje de los personajes tal y como se expresan oralmente. Posee descripciones que fortalecen el realismo de la narración. Presenta hechos verosímiles, es decir, que parecen creíbles. El cuento realista es una narración centrada en hechos reales o imitados de la realidad, teniendo como condición fundamental la verosimilitud, es decir, darle la apariencia de ser cierto y creíble a lo que se cuenta. Esto da lugar a un pacto ficcional entre el narrador y el lector. Los conectores temporales en la secuencia narrativa. Los conectores temporales permiten organizar la narración de acuerdo a un orden cronológico, según una línea de tiempo en que ocurren los hechos. Entre estos conectores temporales tenemos cuándo, mientras, entonces, luego, cada vez que, apenas, en cuanto, simultáneamente, al principio, después de un tiempo, en esos días, antes que, después de que, más tarde, de pronto, repentinamente, ahora que. por último. Ejemplo: mientras la observaba, recordaba sus años de infancia a su lado. Habían pasado 20 años desde aquella vez. Ahora el destino se encargaba de juntarlos otra vez. Características del cuento realista. Los rasgos físicos y psicológicos forman parte de la caracterización de los personajes, además de los detalles sobre los lugares que habitan, costumbres y hábitos. El lenguaje que se emplea imita la forma de expresión propia de los personajes según condición social, edad, etc. Esto se aprecia en los diálogos que incluyen expresiones de lenguaje oral. Los ambientes y el tiempo en que ocurran las acciones son reconocibles para el lector. Suele haber descripciones que sirven para acentuar el realismo de la narración. Acontecimientos verosímiles. Parte del cuento. 1. Introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial del cuento donde se presentan los personajes y sus propósitos. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde surge el conflicto, donde la historia toma forma y suceden los hechos más importantes. 3. Desenlace, final o fin. Es la parte donde se da la solución al conflicto de la historia y donde finaliza la narración.
Elementos del texto narrativo, los cuales son esenciales para dar forma a lo que se cuenta. Narrador. Es la persona que crea la historia. Para ello, puede elegir contar en primera o en tercera persona y de acuerdo a ello, adoptará un tipo de narrador. Narrador protagonista, narrador omnisciente, narrador testigo. Narrador protagonista. Suele ser el personaje principal en la historia. Protagonista y narrador se unen. Se usa para narrar la primera persona del singular. Narrador omnisciente. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes. Utiliza la tercera persona. Narrador testigo. Es externo a la historia. Se limita a observar y narrar los acontecimientos tal y como suceden, sin opinar. No interviene ni sabe nada de los personajes. Personajes. Son los que realizan las acciones dentro de la historia. Se clasifican en principales y secundarios. Los personajes principales realizan los hechos más importantes de la historia. Se dividen en protagonistas, quien se enfrenta al conflicto planteado, y antagonistas, se oponen al protagonista. Secundario. Quienes acompañan al protagonista o intervienen de vez en cuando. Espacio. Hace referencia al lugar donde se desarrollan los hechos de la historia. Son los siguientes. Físico. Es el lugar o lugares donde suceden los acontecimientos. Y psicológico es la atmósfera espiritual en que se desarrolla la acción. Por ejemplo, un clima o ambiente de tristeza. Social es el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico, político en que se desarrolla la historia. Tiempo. Hace referencia a la duración de la acción. Puede ser interno o externo. Interno se refiere a la secuencia cronológica que siguen los hechos. Externo, época o tiempo histórico en que se desarrolla la historia. A continuación, lee el texto La muerte de Bricius, que se encuentra en las páginas 67 y 68 del texto interdisciplinario Archivo 2. Antes de la lectura, observa la imagen con que inicia el relato. ¿Cómo es el perro de la imagen? Descríbelo. ¿Qué sentimientos te motiva a ver esta imagen? Amplía tu respuesta. ¿De qué trata el texto? No olvides dar respuesta a estas preguntas en tu portafolio. El viejo Bricius, canoso y miope, yace sobre un montón de paja, junto a la verja de la huerta. Aún ve, pero como a través de una niebla. A menudo no reconoce ni a los de casa. También para él es dura la vejez. Todo el mundo lo ha olvidado, abandonándolo. Se da cuenta de que ya no lo necesitan para nada. Trata, sin embargo, de ser útil en lo que puede, aunque no oye bien y las pestradas pestañas hacen que se le cierren los ojos velados. Se sacude el sueño y escucha, se queda adormecido. A través del sueño oye un rumor,
parecen pasos de un extraño. El viejo Bricius se levanta pesadamente y se pone a ladrar con voz ronca y soñolienta. «Oye tú, idiota, a ver si te callas. ¿No ves que soy de casa?», le grita una voz conocida. Avergonzado, Bricius, contra el hocico, emite unos sonidos quejumbrosos, como pidiendo perdón, y encogiendo el rabo, vuelve a enroscarse en su lecho. Ya no es la primera vez que sus sentidos lo engañan y lo avergüenzan. A menudo, estando echado dentro de la casa, sueña con ladrones o lobos, a los que perseguía antaño cuando era joven. Le parece que tienen de nuevo ante sí a aquellos enemigos. Levanta su vieja cabeza y asustado se pone a ladrar. Pero no son ladrones. Por todos lados oye reproches. «Oye tú, viejo, ¿te has vuelto loco?». Avergonzado, Bricius no sabe dónde meterse. Se levanta y con el rabo encogido se echa debajo de un banco. «¿Dónde te metes? Vete fuera», le grita. Bricius se entristece y sale por la puerta. Ahora hasta le da miedo entrar en la casa. Es mejor quedarse echado sobre la paja. Molestará menos. Cierto es que en la casa se está muy bien. Echado debajo de la mesa está uno tan calientito. Pero no puede roer huesos, ni le es fácil espantar a las moscas. También aquí, compadeciéndose de su vejez, le traen a veces un plato de sopa, y cuando no lo hacen, al sentirse hambriento, Bricius va a buscar comida. Antes ni siquiera hubiera mirado alimentos de esta índole. Así va penando Bricius en su vejez. También él ha sido joven y fuerte, y entonces todos los querían. No podía librarse de la gente. Los niños jugaban con él y lo enganchaban con el tronco. Bricius no se enfadaba, aunque a veces le pegaban sin motivo alguno. Sabía que los niños eran pequeños y débiles, y que aún no discurrían mucho. En la casa todos los llamaban y le daban pan. También lo llevaban a cazar. El amo no le escatimaba el requesón, con tal de que no se apartase de la casa y cuidase del rebaño. Siendo viejo ya, cuando hacía reír a los pastores, a veces le ponían una gorra en la cabeza y uno de ellos se escondía. Luego soltaba a Bricius para que lo buscase. Siempre lo encontraba, aunque se hubiese escondido a media legua de allí y hubiese trepado a la copa del abeto más alto. Seguía las huellas del pastor, husmeaba el árbol y alzando el hocico se ponía a ladrar. No se quitaba allí hasta que bajaba el pastor. Al verlo descender, daba saltos sin poder contener la alegría. Corría con la lengua afuera hacia los gañanes y tan pronto los miraba a ellos como sus zurrones. Sabía que necesariamente le sacarían de ahí un trozo de carne o una corteza de pan. Pero ahora también los pastores
lo han olvidado. El viejo Bricius yace sobre un montón de paja y está soñando. Sueña con los patos salvajes que está cazando su amo y que él, Bricius, le saca del agua. ¿Qué cantidad de patos hay? ¿Y qué cebados están? Bricius abre los ojos y bosteza. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando ve ante sí al amo, con la escopeta al hombro? No puede creer a sus ojos. Seguramente está soñando. Pero oye perfectamente que el amo lo llama. Aquí, Bricius, aquí. Probablemente se burla de él. ¿Pero por qué? Bricius contrae el hocico como si quisiera sonreír, pero solo logra emitir un sonido quejumbroso. Aquí, Bricius, aquí, vuelve a gritar el amo. Bricius se levanta de mala gana y le sigue no como antes, cuando era joven y alegre, sino con el rabo encogido, triste y como si se sintiera culpable. El amo va hacia los prados, más allá del granero, y volviéndose sigue llamando. Aquí, Bricius, aquí. El amo se detiene a la entrada del bosque. Bricius aúlla temeroso y mira al hombre como preguntándole para qué lo ha llevado allí. El amo se quita la escopeta del hombro, retrocede unos cuantos pasos y apunta. Es imposible. Bricius no lo cree. Solo querrá gastarle una broma. ¿Pero por qué una broma tan cruel? ¿Por qué? Si no tiene la culpa de nada. Bricius quiere hacerle la rosca, quiere menear el rabo, pero temeroso permanece sentado en sus patas traseras. Por su hocico se deslizan tristes y amargas lágrimas. De pronto se ve fuego y oye una terrible detonación. Bricius se desploma, invadido por el dolor. Abre los ojos y solo le da tiempo de ver cómo huye corriendo su amo con la escopeta en la mano. Tal vez hubiera podido comprender Bricius por qué lo había matado aquel hombre, pero lo que no llegó a entender fue por qué huía de él, si lo único que hubiera querido Bricius en su agonía era lamerle los pies por última vez. J. Biliunas. Durante la lectura, responde las siguientes preguntas en tu portafolio. ¿Cuáles son los hechos que se mencionan en el relato? ¿Cómo era la vida de Bricius cuando era más joven? ¿Le agradaba su vida? Cuando Bricius se hizo mayor, ¿cómo era su vida? ¿Cómo se sentía? ¿Por qué crees que tomó esa decisión el dueño de Bricius? ¿Tú habrías hecho lo mismo? ¿Qué sintió Bricius al ver que su dueño se alejaba? ¿Consideras justo el final de este anciano perrito? Justifica tu respuesta. A partir del texto, la muerte de Bricius completa el siguiente cuadro. En este cuadro tendrás que completar el narrador, los personajes principales y secundarios, el espacio físico y psicológico y el tiempo interno y externo. Recuerda que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. Ahora
escribirás tu cuento realista con el cual reivindicarás el rol de las personas adultas mayores, además de desmentir algunos estereotipos sobre ellos y ellas. El cuento realista que realizarás lo harás de acuerdo al siguiente esquema que lo encontrarás en tu portafolio. Considera, durante la planificación, responde las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a escribir? Propósito. ¿De qué trata mi historia? Tema. ¿Quién será mi destinatario? Lector. ¿Qué tipo de registro es el más adecuado? Registro. Asimismo, vas a determinar los elementos de tu narración. ¿En qué idea central te inspiras? ¿Quiénes serán tus personajes principales y secundarios? ¿Cómo serán física y psicológicamente? ¿Cuál será el espacio de tu narración? ¿Cuál será el tiempo de tu narración? ¿Qué tipo de narrador utilizarás y por qué? No olvides registrar todas tus respuestas en tu portafolio. Durante la redacción, escribe la primera versión en borrador de tu cuento realista, considerando las tres partes: introducción, inicio o planteamiento. 2. Desarrollo, nudo o medio. Y 3. Desenlace, final o fin. Trata de imitar la realidad con mucha verosimilitud. Que sean hechos creíbles y que pudieran suceder en la vida real, a fin de que atraigas la atención de tu lector. Las acciones pueden narrarse de un tiempo presente a un pasado y viceversa. No tiene por qué ser un tiempo lineal. Usa diálogos entre los personajes. Revisa esta primera versión, considerando que tu cuento sea adecuado al propósito, al lector y a la temática. Verifica que sea un texto correcto en la forma y que la hilación de los hechos tenga una secuencia clara. Muéstralo a tus familiares para que te planteen sugerencias de mejora. Así obtendrás la versión final. Continuamos con la actividad 2. Narramos oralmente el cuento creado. Después de elaborar tu cuento realista que reivindique el rol de los adultos mayores y desmiente algunos estereotipos sobre ellos, ahora lo narrarás oralmente delante de tus familiares. Para ello, acuerda con ellos un día y una hora que les convenga. Repasa tu cuento varias veces, pues no lo vas a leer, sino lo relatarás, haciendo uso de recursos no verbales y paraverbales. Considera los siguientes recursos durante la narración. Tu voz. Debes emplear una modulación que motive al oyente y una vocalización que permita que todas las palabras estén bien pronunciadas y de ese modo sean comprendidas. Tu mirada. Debes conectarte con tu público mirándolo a los ojos, cuando sea necesario, o mirando a otros puntos fijos de acuerdo con la temática. Si alguno se distrajera, haz que vuelva al acto comunicativo usando la mirada. Tu memoria. Es necesario que narres el cuento sin leerlo,
es decir, de memoria. Así podrás hacer uso de movimientos gestuales y corporales que refuercen la narración de tu cuento. El juego. Cuando te sientas segura o seguro, improvisa o realiza algunas modificaciones que atraigan a tus espectadores. Reflexión. Todo relato genera una reflexión en el auditorio. Puedes hacer algunas preguntas finales sobre aspectos importantes, como valores que deseas transmitir. De esa manera, aseguras la participación de tu público. Finalmente, agradece a tus familiares por haber concedido parte de su tiempo para escuchar tu relato. Pregúntales cuáles son tus fortalezas y qué áreas tienes que mejorar. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Y 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto el día de hoy poder haber compartido con todos ustedes esta experiencia de aprendizaje en el área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.